Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Agradezco a todos ustedes la presencia en este escenario académico que se genera desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Universitaria Agustiniana. Este proyecto, que se llama Humanidades en la Academia, quiere ofrecer este y otros espacios para que reflexionemos y pensemos también sobre nosotros mismos. A veces nuestros invitados nos ayudan a reflexionar sobre la realidad externa, sobre lo que está fuera de nosotros, fuera de nuestro dominio. Pero otras veces esta reflexión necesariamente tiene que pasar por nosotros, como el día de hoy. Entonces, la Facultad de Humanidades, la Biblioteca Fray Pedro Favo y la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Uniagustiniana han querido establecer franjas de reflexión sobre temas humanísticos y sociales, razón por la cual nos acompaña hoy Juana Tobos Otálora. Ella es médico general, magíster en bioética y especializada en gestión de proyectos, con una amplia trayectoria laboral en el área regulatoria de la investigación clínica, incluso patrocinada por compañías multinacionales. El tema que hoy nos compete, el tema que hoy nos reúne, se ha titulado Felicidad y Salud Mental. Por favor, les recuerdo para que quien tenga a bien hacer alguna pregunta, lo haga a través del chat que está habilitado para esto. El chat no es para registrar la, ¿cómo se dice? La asistencia a este evento. El chat es para las preguntas, si quiere hacer algún comentario, saludar, etcétera. Entonces, por favor, hagamos el uso correcto de nuestro chat. Juanita, ¿me permites verte? Entonces, para yo presentarte. Hola, Juana, ¿cómo estás? Te Doctor, presento buenas tardes. eh, habíamos quedado que me llamaba Fernando. Fernando, buenas tardes. Bueno, es que doctor ni siquiera lo soy, entonces así es todavía más penoso asumir cosas que uno no es. Bueno, Juanita, este grupo humano de la Agustiniana es uno de nuestros principales valores. Ojalá esto no fuera una frase de cajón, ¿sí? Nuestros principales valores es la gente, el recurso humano, sino que fuera realmente algo que esté todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón, no solamente en la mente de la universitaria como tal, sino en nuestra mente. Nosotros muchas veces descuidamos este aspecto, por eso nos estás acompañando hoy. Pero pues antes de entrar en materia con este tema, la felicidad y la salud mental, Juanita, ¿quién eres? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, mi nombre es Juana Tobos, yo soy de Bogotá, soy de familia bogotana, entonces digamos que clasifico dentro de la clasificación de los cachacos, ¿no? Así Ok, de regio, chatico, ¿sí? Chirriado. Entonces clasifico dentro de ese grupo de los cachacos del interior. Estudié medicina en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y pues no es porque yo sea exalumna de allí, pero uno de los factores diferenciales con las otras escuelas de formación para médicos es que allí nos enseñan a que nosotros trabajamos para los seres humanos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es una escuela supremamente humanista, supremamente dedicada al servicio desde el área de la salud. Em, también estudié bioética buscando una alternativa a muchas de las preguntas que yo me estaba haciendo en un momento importante de mi vida, donde debía decidir si debía seguir por el lado clínico o no. Entonces, me decidí por el lado de las humanidades y esto me llevó al área de investigación clínica. Y pues llevo casi 12 años trabajando em, en el área regulatoria de la investigación clínica, lo cual me permite ser como, yo digo que somos como Pepe Grillo para los que conocen el cuento de Pinocho, que somos como la voz de la conciencia de lo que se puede hacer y lo que definitivamente no se puede hacer y si es pertinente o no para el beneficio de las personas de nuestra población.
Entonces, básicamente esa soy yo en el ámbito laboral. Después les seguiré contando un poco más del ámbito personal en el desarrollo de la charla. Bueno, bueno, Juanita, no, yo no quiero hacer más preguntas porque seguramente habrá espacio para que lo desarrolles en esta charla que vamos a tener. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros. De antemano, muchísimas gracias. Espero que es que para todos nosotros este encuentro contigo, esta interacción que vamos a comenzar a tener, sea de provecho. Has dicho cosas muy importantes, la conciencia, que a veces dormimos, no atendemos o se nos queda dormida. Ese aspecto es fundamental para que realmente nos realicemos como seres humanos. Y rescataste mucho el valor humanista de tus estudios, de tu universidad, y aquí estamos también preponderando el factor humano y el social, decía en la introducción, pero especialmente no se puede atender la sociedad si no arreglamos primero, si no tratamos de organizar un poco al hombre, al ser humano como tal. Juanita, este escenario es suyo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En el momento en que yo empiece a presentar la pantalla, probablemente no los voy a ver, pero por favor siéntanse libres de hacerme preguntas, de hacer sus aportes. Todo esto es bienvenido en razón que en particular la felicidad no es un tema del que se ha dicho todo, realmente es un constructo social, entonces voy a hacer la proyección. Sí. Juanita, yo estoy aquí para leerte los comentarios y hacerte las preguntas. Bueno, pero Perfecto, pues muchas los tres gracias. primeros cuartos de hora, tú siéntete tranquila y sobre las 4 empezaremos a hacer las preguntas y los comentarios. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, Entonces, me dicen, por favor, me confirman si están viendo mi perfecto. pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Espero que esta charla realmente nos abra un espectro de discusión, un espectro de ver que la felicidad y la salud mental resultan ser un poco más simples de lo que, como hablábamos antes de empezar, pues con todo el auditorio, nos ha vendido la parte comercial. Entonces, espero que esto nos dé algunas pistas. Vamos a empezar con el contexto, o sea, no podemos empezar el contexto de hablar de la felicidad y la salud mental sin hablar de la pandemia relacionada con el virus del SARS-CoV-2 causante de COVID-19 y que a todos nos ha impactado en mayor o menor escala, muy de cerca, no tan de cerca, pero de alguna manera todos nos hemos visto impactados en esta situación de pandemia. Entonces llega un virus donde ha levantado cualquier cantidad de situaciones, de comentarios, de creencias, de noticias verdaderas, falsas. Y lo cierto es que está ahí, convive con nosotros y como cualquier expresión de vida, pues hace de todo para mantenerse vivo y por eso muta, ¿sí? La idea es que muchas de estas, no solo del virus inicial, sino de las mutaciones, pues nos lleva a enfermarnos, nos lleva a situaciones de muerte donde realmente hay lugares donde ha sido devastadora la situación, nos ha mantenido aislados y pues al ser animales sociales y sociables, pues eso nos impacta también. ¿Qué encontramos en relación a la pandemia? Entonces, calles desoladas, pérdidas del área comercial, pérdidas de puestos de empleo, y no es solo que se pierda un empleo, ¿no? Es una familia que pierde un ingreso y tal vez esto impacta en la calidad de vida de los miembros de esa familia porque probablemente van a tener que escoger o entre matriculamos a los estudiantes que tenemos en casa a la universidad, al colegio o hacemos mercado. No nos alcanza para cubrir todo esto porque hemos perdido un ingreso importante. Y al prolongar estas situaciones donde todas estas situaciones de tensión generan malestar en la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos todas las protestas y pues la violencia que se desencadenaron durante esas protestas que ya hemos conocido a través de las noticias. Y por supuesto esto nos da un panorama bien desolador y muy complejo relacionado con la pandemia.
No obstante, digamos que además del coronavirus como tal, que además mostró muchas deficiencias sociales, políticas, culturales, también tenemos situaciones como la migración de personas de Venezuela a Colombia. Hemos recibido gran cantidad de inmigrantes y probablemente no todos trajeron a Colombia el capital para abrir Farmatodo o Locatel o Mercado Sara o tal vez otras compañías medianas y tal vez grandes que generaban ingreso y proyección al país, sino que también nos tocó pues aceptar y empezar a convivir con personas con muchísimas necesidades y un contexto totalmente diferente al nuestro. Entonces, esto también genera una tensión cultural en nuestro día a día. Pero si eso no era suficiente, entonces resulta que toda la guerra en Afganistán, si ustedes ven, los soldados armados conviven con la población civil, ¿sí? Ni siquiera son solo adultos. Ahí en la imagen que vemos arriba a la derecha, hay un niño que convive con esa situación, pero si eso no fuera poco, también nos toca convivir con los temas eh, relacionados con los desastres naturales. Y entonces ahí es cuando vemos que el terremoto en Haití, ¿sí? Temblores muy fuertes en México, ¿sí? Que también hacen que esto genere mucha tensión. Pero si vamos a hablar de la felicidad, no podemos hablar de todas estas tragedias sin hablar de la otra cara del mismo contexto. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues resulta que las familias nos adaptamos a celebrar los cumpleaños de manera virtual, nos adaptamos a encontrarnos con los amigos, nos adaptamos a reunirnos con los abuelos de manera virtual. Los abuelos se volvieron muy, muy, muy rápidos aprendices en el tema de la virtualidad para no perder el contacto con su familia. Los niños más pequeños pues desarrollaron todas esas capacidades para poder volver a las clases. Los estudiantes mayores y los profesores invitaron a un montón de extraños a su casa, pero también nos dio la oportunidad de estar cerca, aunque no estuviéramos en el mismo espacio físico. Entonces, realmente fue una readaptación de nuestra capacidad de seres sociables. Vimos personal de salud acercando a las personas aisladas por su situación de salud con sus familias utilizando la virtualidad. Y también vimos que muchos de los animales que creíamos que solamente podrían estar tal vez en una pintura en la calle, pues estaban recolonizando su espacio. Entonces, no todo es malo, realmente son cosas que son contrastantes, ¿no? Los canales de Venecia, por ejemplo, durante el tiempo de confinamiento, volvieron a ser de agua limpia y resulta que esto permitió que volviera la vida animal en estos canales. Entonces, eso también fue uno de los aspectos positivos del confinamiento. Resulta que para los niños y pues mujeres y hombres de Afganistán hubo alternativas, tal vez estar lejos de la familia, lejos de la tierra que conocen, en costumbres y comidas extrañas, es un proceso muy demandante en la parte de adaptación. Pero resulta que esta mujer aquí, más allá de, hey, te ves rara, ¿por qué usas eso? Em, Más allá de eso, seguramente se siente mucho más tranquila, que no tiene la presión de una guerra en su espalda. Entonces, esta es una fotografía de la primera mujer afgana que llegó a la ciudad de Medellín, donde si ustedes ven el contraste entre esta imagen y esta imagen, realmente resulta menos tensionante estar en un lugar extraño, pero que te acogen como diferente, respetando la individualidad, a estar tal vez como decía antes, con toda la presión de la guerra encima. Entonces la pregunta aquí es, ¿será que solo aprendemos por contraste? O sea, solamente si nos muestran la cara alegre y amable de estar confinados, si nos muestran la cara muy triste, muy, muy triste y desoladora, es cuando decimos, bueno, pero bueno, sí, estamos confinados, pero pues la guerra no está en la puerta y pues mis hijos pueden ir al colegio de manera virtual, pero al menos
No hay alguien en la puerta de la casa con un arma listo para dispararle, no sabemos a quién, al enemigo, ¿sí? Cuando el enemigo es otro ser humano probablemente igual a mí. Y bueno, en fin, o sea, no me voy a meter en ese tema, pero realmente solo aprendemos por contraste, realmente solamente cuando vemos que el otro está peor que yo digo, bueno, pero yo no estoy tan mal. O sea, sí, no, pues ganas de suicidarme no me dan, pero sí estoy llevada, ¿sí? Entonces, esa es una parte que quisiera como desmitificar. Realmente no aprendemos por contraste. ¿Ustedes creen que este bebé de la imagen de arriba a la izquierda realmente tiene que ver miseria y desastres para sentirse feliz? Probablemente no. Este bebé es feliz porque sus necesidades básicas están cubiertas, está con mamá y papá, se siente seguro, no tiene hambre, está feliz. Y seguramente esta persona que vemos sentada aquí en el computador en la imagen de arriba, superior a la derecha, pues también se siente satisfecha por la labor bien cumplida. Y eso tiene que ver con el hedonismo, no con el hedonismo, por pues el placer por el placer, sino como qué rico sentir placer cuando como rico, qué rico sentir placer cuando puedo salir a caminar y no siento que hay 20 detrás mío que me quieren matar, ¿sí? Qué rico cuando termina la jornada y digo, "Ay, estoy cansada, pero lo logré, me siento bien conmigo mismo". Qué rico cuando puedo compartir un espacio con las personas que, que son parte de mi círculo de afecto. Y también qué rico cuando estoy en la parte final de mi vida, ver que mi proyecto de vida se cumplió a cabalidad y que los momentos de alegría o de bienestar fueron más que los momentos de tristeza, pena, ira, a pesar de las circunstancias externas. Entonces, hablemos un poco de la anatomía de la felicidad. Este que está en marrón, este es el cerebro. Este que parece un arbolito es el cerebelo. Y por acá tenemos una estructura que se llama el hipotálamo. Y por aquí hay una glándula que se llama pituitaria o hipófisis, que últimamente ha cobrado muchísima importancia en el tema de la felicidad por terapias de estimulación a la pituitaria. Pero de manera, digamos, general, en el hipotálamo se controlan cosas de nuestra cotidianidad que no tenemos que estarla pensando. Entonces, la ingesta, es decir, tengo hambre, pero uno no piensa, voy a tener hambre hoy a las mm, 12:30, no, sino, ay, tengo hambre, ¿sí? De la sexualidad también, de esta persona me atrae, ¿sí? Me gusta, no me gusta. Más allá de la genitalidad, la sexualidad es la interrelación entre personas en general. La temperatura, entonces puede ser que sea un día radiante, sea un día caluroso y yo esté en saco. De hecho, a mí me pasa, ¿no? O sea, así para irles contando sobre mí también, algún día estuve en San Andrés y pues en San Andrés corre mucha brisa y yo soy muy sensible a la temperatura y yo iba con un suéter y todo el mundo me miraba como cachaca, ¿sí? Entonces, este tema de la temperatura, fíjense que también es parte de la individualidad de cómo funciona nuestro hipotálamo y no tenemos que pensar, hoy voy a sentir frío, hoy voy a sentir calor, porque son parte de nuestro sistema autónomo. La secreción hormonal, entonces resulta que en la hipófisis y también en parte del hipotálamo se producen sustancias que causan una respuesta en nuestro cuerpo. ¿Qué hormonas? ¿Y por qué las voy a nombrar en este momento? Entonces se produce la oxitocina, que de pronto las mujeres que han tenido partos naturales han oído del pitocin o de la oxitocina, y es la que por una parte ayuda a las contracciones, pero también es la hormona del amor. Cuando nosotros sentimos amor por alguien, cuando de pronto cargamos el bebé, cuando es porque estamos secretando oxitocina. También nos habla de la sexualidad en cuanto a que si nos sentimos o no atraídos por alguien, la confianza y la generosidad. Fíjense que si bien estos aspectos que parecieran muy del desarrollo de la personalidad, tienen que ver con un neuropéptido que se produce en el hipotálamo. También se producen las endorfinas y pues también quería contarles más adelante el tema de las endorfinas,
pero básicamente nos producen placer. Y al tener placer, nosotros no necesitamos analgésicos para controlar dolor. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me da placer es tomarme una malteada de cereza. Para mí eso es como un momento de ya, he terminado la semana, me estoy comiendo mi malteada de cereza, me siento tan bien, tan rico, o sea, en ese momento nada malo puede ocurrir. O sea que el placer no solo con la comida, sino como cuando termina uno una tarea muy difícil y la logré, o sea, terminé y la terminé bien y bien, y siento placer. De eso se encargan las endorfinas. Hay otra sensación que experimentamos que es la satisfacción. Entonces tenemos neurotransmisores como la serotonina, GABA y dopamina. Entonces, cuando, no sé, cuando de pronto estamos viendo un partido de la selección Colombia, ¿cierto? Y vemos que va perdiendo y empezamos a hacerle fuerza y apretamos los músculos como si realmente estuviéramos corriendo con el jugador y de repente mete gol, ¡eh! ¡Ganamos! Y empieza uno a oír los pitos de Colombia, Colombia. Todo esto nos da satisfacción. Entonces, resulta que la satisfacción seguramente estamos botando a granel serotonina, dopamina, GABA, ¿sí? Pero también hay otra hormona que tiene que ver con la compensación de todo esto que nos mantiene alerta, que nos mantiene entusiastas, nos mantiene optimistas y tiene que ver con nuestro ciclo circadiano, o sea, la parte de sueño y vigilia, que es la melatonina. Es supremamente importante porque las personas que no tienen melatonina tienen trastornos del sueño. Entonces, pues la verdad yo no he visto a una persona que haya tenido una mala noche y se levante, hola, buenos días, qué alegría verlos, ¿sí? Y radiante, se ve indispuesta la persona, se ve maltratada por la falta de sueño. Hablemos entonces ahora del sistema límbico, es esto que está aquí en rosadito, como en naranja. Entonces, allí se encuentra la modulación de las emociones básicas, que son miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa y asco. Y estos fue un acuerdo, no es que sean nuestras únicas emociones, pero fue un acuerdo después de una investigación que hizo el doctor Paul Ekman, quien inclusive investigando cómo era la forma en que se expresaba con gestos faciales estas emociones, estas eran las que eran expresadas de manera común para todos los seres humanos, inclusive en poblaciones étnicas que no habían tenido contacto con Occidente en Australia. Entonces, estas se dejaron como las que son comunes a todos y como que todas las expresamos de la misma manera. Aquí en la amígdala, aquí en este puntico blanco, esta es la parte de adelante de nuestro cerebro, aquí está el cerebelo. Entonces, aquí en este puntico blanco es donde se produce el aprendizaje emocional y es muy importante porque cuando nosotros tenemos emoción o vinculamos la emoción durante el aprendizaje, es distinto a cuando solo es un aprendizaje racional. Entonces, también en el sistema límbico tenemos las funciones cognitivas como memoria y aprendizaje. Y en esta parte del cerebro, que es la parte anterior, aquí la parte frontal, es como el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen lesiones en la parte prefrontal, no pierden la memoria, tienen capacidad de aprender, pero todo su sistema de emociones no tiene un filtro. Entonces, están absolutamente desbordados todo el tiempo. De repente pueden ser supremamente alegres, eufóricos y de repente todo les da asco y de repente están sumidos en la tristeza, pero es porque la parte prefrontal no está funcionando bien. Y ya les digo por qué les menciono todo esto. También hay unas funciones sistémicas en el sistema límbico y tienen que ver con que ayudan a bajar la presión y disminuyen el estrés. ¿Por qué les contaba todo esto de las emociones? Porque resulta que el señor William James en 1884 se dio cuenta que había personas que tenían lesiones en la parte anterior de su cerebro, pero que no perdían las funciones cognitivas, sin embargo, se volvían muy hostiles de repente.
Entonces empezó a ver cómo un estímulo nos llevaba a una emoción primaria y eso nos llevaba a un sentimiento. Y ponía el ejemplo de un oso. El estímulo es el oso. Entonces vamos caminando y nos encontramos con un oso. La emoción primaria es miedo y el sentimiento es debo mantenerme con el mismo estímulo, un oso, pero visto en un zoológico, yo me siento segura. Entonces pasamos del al ¿sí? Entonces resulta que este oso ya no significa un riesgo para mí, sino, qué interesante, es un mamífero, qué interesante, solamente le gusta estar solo. Y entonces el sentimiento relacionado con el aprendizaje es distinto. Y entonces Antonio Damasio volvió a traer todo lo que había investigado el señor William James en este momento y lo concretó como en algunos puntos importantes. Entonces, el señor Antonio Damasio dice que conectar la emoción con el objeto o experiencia concreta que la provocó nos ayuda a fijar en la memoria el concepto que nosotros queremos desde la razón. Predecir la presencia de una emoción en un contexto concreto. Entonces, claro, si yo sé que el oso es un mamífero muy grande, muy pesado, muy rápido y tiene garras, probablemente si yo me lo encuentro en un ambiente silvestre, la emoción no va a ser de, ay, qué lindo, o, ay, qué interesante, sino, ay, auxilio, corra. Entonces, eh, la emoción en este contexto es muy importante. El tercer punto que habla Antonio Damasio es generalizar nuestro conocimiento y mostrar prudencia ante objetos o situaciones semejantes. Yo ya sé que yo no debo buscar encontrarme con un oso en un ambiente silvestre. Lo que sí puedo hacer es que si me lo encuentro, ya sé desde la experiencia de la investigación que he hecho en un ambiente seguro, ya sé cómo puedo actuar de la manera que represente más seguridad para mí. El cuarto punto que proponen durante las emociones y la parte de la razón es investigar el objeto, situación, descubrir lo vulnerable y explorar ese conocimiento. Y por último, generar nuevas reacciones emocionales más complejas aprendidas y dependientes de factores y variables socioculturales, que son las emociones secundarias. Entonces, resulta que, claro, nosotros probablemente en Bogotá, en los cerros orientales, hace más de 50 años teníamos los osos de anteojos y probablemente la posibilidad de encontrarnos con uno de frente era mucho mayor que ahora. Entonces, ahora, si bien sabemos desde la comprensión racional y desde la emoción que son animales que necesitan ayuda, que están en vía de extinción, pero que no se le quita que yo debo ser prudente en caso que me llegara a encontrar con uno de frente en un ambiente silvestre. Y eso también nos lleva a unos marcadores somáticos. Entonces, prever los resultados negativos o positivos a los que pueda conducir una decisión. Es decir, si yo ya sé lo que va a pasar y yo ya sé cuál es mi probable reacción, pues seguramente esto me va a llevar a una toma de decisiones un poco más serena, un poco más precisa. Y finalmente es todo el proceso de aprendizaje desde la razón y la emoción. Entonces, como a algunos nos gusta el contraste, entonces hablemos del contraste de la emoción, porque vimos la dopamina, vimos la serotonina, vimos las endorfinas, y el contraste de esto son la adrenalina la adrenalina y el cortisol. ¿En dónde se producen? En unos órganos chiquiticos aquí que están encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Yo no sé si ustedes han visto películas de atención médica que cuando se ponen todos encima a reanimarlo, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis, no sé por qué en todas las películas siempre cuando reviven de la muerte siempre hacen, esa es la señal de vida, o antes de morirse, entonces también señal de muerte, ¿no? Es algo que no he podido todavía vincular, pero cerrando el paréntesis, ustedes han oído, póngale 5 gramos de epinefrina, no sé qué. Entonces lo que hace esta hormona, este neurotransmisor, es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí?
eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía. Eso se oye muy bien, ¿sí? Para un rato. Y vamos a poner un ejemplo. El cortisol, entonces es la principal hormona del estrés. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el azúcar en el torrente sanguíneo, mejora el aprovechamiento del azúcar en el cerebro, porque nuestro cerebro finalmente funciona con oxígeno y azúcar, como la mayoría de nuestros órganos, y aumenta la disponibilidad de sustancias que ayudan a reparar nuestro cuerpo de manera natural. Entonces, pongamos esta situación. Resulta que voy caminando desprevenida, no me fijo en el momento de cruzar la calle y viene un carro. Entonces, ¿yo qué hago? Apenas me doy cuenta que el carro viene y amenaza mi vida, de pronto por mi falta de atención, lo primero que ocurre es que las pupilas se dilatan. ¿Para qué? Ahí sí como se diría el lobo feroz, para verte mejor. Entonces, se dilatan las pupilas para que yo pueda enfocar mejor el auto, pero además mi corazón empieza a bombear mucho más rápido, le manda toda la energía a los músculos de mis piernas para que yo pueda pegar el brinco al andén y llego a salvo. Llego como, ay, no, no me fijé, ya, ya pasó. Y esa es una de las opciones que tenemos, ya pasó. Pero si yo me mantengo en el nivel de estrés y seguramente tengo la reacción imprudente y me mantengo en ese nivel de situación de estrés, seguramente me voy a voltear y le voy a decir muchas cosas al conductor porque no me vio y todas las cosas que no sabemos que decimos cuando estamos muy molestos, ¿sí? Así como corcholis, zambomba, ¿sí? Entonces, nos volteamos y mantenemos la situación de estrés y no contentos con eso, volvemos y la recreamos cuando llegamos a la oficina o al espacio donde compartimos con nuestros compañeros y le decimos, no, es que yo venía con el café en la mano porque venía de tostado y entonces iba atravesando la calle y ese no me vio y casi me mata. Y entonces nos mantenemos en esa situación de estrés y ahí es cuando se vuelve dañino, cuando mantenemos esa situación de estrés prolongada. Buenísimo, por ejemplo, esto, que aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. Claro, si yo tengo una cirugía mayor y pues necesito reparar mis tejidos rápidamente, de eso se encarga el cortisol. Pero ¿qué pasa si yo me mantengo en una situación de estrés prolongada? Pues resulta que la presión arterial se va a mantener elevada y después, ay, pero por qué será que yo estoy hipertensa si yo soy tan tranquila? ¿Sí? Aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo. Ay, pero ¿qué será? Me diagnosticaron diabetes, pero si yo soy tan relajada, no, a mí eso me parece muy raro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo mantener el estrés, o sea, el estrés nos salva la vida, pero mantenerlo nos pone en riesgo. ¿Todo esto para qué? Resulta que también debíamos hablar de salud mental, pero antes de hablar de salud mental, ¿en dónde está la mente? Resulta que el señor René Descartes fue uno de los primeros filósofos modernos en proponer un esbozo de una teoría dicotómica entre mente y cuerpo, ¿sí? Probablemente hubo filósofos anteriores a él que pues hicieron la propuesta, pero realmente René Descartes fue uno de los que más énfasis hizo esto. Sin embargo, el señor Antonio Damasio decía, pero es que si hacemos una dicotomía entre mente y cuerpo y razón, pues eso no funciona porque eso nos pondría, no sé si algunos vieron Hombres de Negro, nos pondría como un hombrecito manejando nuestro cerebro, toda la razón y la mente, y de repente por allá las emociones en otro lado que tampoco sabemos. Entonces resulta que la mente llegaron a la conclusión que es todo un conglomerado de situaciones muy complejas que involucran la razón, involucran los sentimientos e involucran el cuerpo, la parte somática, la respuesta. Entonces, la mente han considerado que es todo este conjunto de razón, emoción y cuerpo. Entonces, todo eso suena muy bien en la teoría, todo eso suena muy chévere en las mediciones del laboratorio, todo esto suena supremamente interesante en,
en toda la parte de investigación, pero en la vida práctica, ¿y a mí qué? O sea, ¿yo qué? Yo quiero ser feliz, pero ¿qué? Entonces, miren que hay cosas muy prácticas, ¿sí? La imagen, yo creo que saben para dónde va. Cuando hay dolor, ¿qué hay que hacer? Pues sonría. Claro, uno está martillando, se pega el machucón y después de botar el martillazo y echar el madrazo, no. mm, y resulta que esa mueca solo el cerebro no ve para afuera, ¿sí? El cerebro no dice, muestre a ver, ¿será que sí se machucó? No, o muestre a ver qué le pasó. No, el cerebro le llegan impulsos nerviosos. Solo con hacer una mueca así, ya el cerebro dice, ay, estamos contentos. Entonces empieza a liberar endorfinas. Y ese es un analgésico natural más poderoso que la morfina, nos genera más placer que la cocaína y tiene menos efectos secundarios que la codeína. Entonces resulta que termina siendo muy, 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 muy interesante cómo la sonrisa puede disminuir un dolor. No sé si en el auditorio haya alguien que le guste hacer ejercicio en la parte del estiramiento, que parece más como una tortura china, por lo menos para mí. Cuando yo hago la parte de estiramiento, yo siempre me acuerdo y porque duele mucho, pero si yo estoy así, fruncida y tensa, mis músculos y mi cerebro dicen, ay, estrés, listo, entonces adrenalina y cortisol, y entonces me pongo más dura, mientras que si hago así, como que todo se relaja y duele menos. Entonces, si hay dolor, sonrío. ¿Qué pasa si hay ansiedad? ¿Sí? Que está uno así como ese ratoncito allá, ese hámster, dándole, 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 y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué hacemos? Respirar. Respirar nos mantiene vivos, ¿sí? Inclusive hay unas técnicas de respiración muy concretas que nos hacen mantener la precisión y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, respirar nos mantiene vivos, ¿sí? Podemos durar 40 días sin nada de alimento, o sea, quemando grasas y músculo, pero podemos sobrevivir 40 días sin comer. Podemos durar hasta una semana sin agua, pero no duramos más de 2 minutos y muy entrenados sin respirar. Solamente de pronto los nadadores de profundidad, eh, donde, donde de pronto, eh, pues, que están entrenados para mucho más tiempo. Pero digamos las personas del común, que no hacemos entrenamiento para apneas en profundidad, pues más de 2 minutos no nos mantiene vivos. Así que hay unas técnicas de respiración, ¿sí? Y esto ayuda mucho para mantenernos en el aquí y el ahora. O sea, ¿realmente está pasando lo que yo creo que está pasando o es solamente mi mente la que está jugando conmigo? ¿Qué hay cuando hay tristeza? Entonces, una de las cosas prácticas de la tristeza para sacar la tristeza de nuestro sistema es agradecer. Entonces, la tristeza generalmente se relaciona con un sentimiento de pérdida de algo que consideramos importante. Por eso, cuando agradecemos, esto nos permite mantenernos conscientes de lo que sí tenemos. Entonces, si ustedes ven en la pandemia, perdimos seres queridos, ¿sí? Perdimos, perdimos la posibilidad de salir, pero ganamos la posibilidad de estar más cercanos con nuestro núcleo familiar, ganamos la posibilidad de aprender nuevas cosas, ganamos la posibilidad de mantenernos incluso cerca de las personas que hacía mucho rato no estábamos en contacto, porque la tecnología nos dimos cuenta que nos facilita esto. Entonces, es muy importante mantenernos siempre agradecidos, no de lo que nos falta, ¿sí? Sino mantener la gratitud por lo que tenemos, por lo que tenemos hoy. ¿Cuál es la otra? Cuando hay frustración, la alternativa es aceptar y proponer alternativas. La frustración generalmente está vinculada con que lo que yo he previsto para el futuro no me sale tal cual lo planeado. Entonces uno oye frases como, ah, qué desgracia, esto es una, ¿sí? Bueno, cualquier cantidad de expresiones que van vinculadas en la expresión de la frustración. Sin embargo, si nosotros aceptamos que definitivamente no siempre podemos mantener marcada la línea y que tiene que salir tal cual yo la he planeado,
pues probablemente necesitaré un plan A, un plan B, un plan C, ¿sí? Aquí también quiero hacer un paréntesis y contarles algo de la vida mía con respecto a la pandemia. Resulta que a mi esposo le invitaron a una charla en Canadá y nosotros dijimos, si compramos los pasajes con suficiente anticipación, seguramente vamos a salir muy bien porque cuando volvamos ya está todo pago y bien. Y resulta que, pues claro, venir de Canadá a semejante frío, pues a mitad de año podemos ir y nos calentamos un poquito en un lugar de tierra caliente. Pues ni una ni otra. Y encima de eso, los pasajes nunca los reconocieron. Y entonces la primera sensación fue de, pero ¿por qué? ¿Sí? Este COVID nos tiene a todos en la olla, ¿por qué? Pero bueno, seguramente no era el momento de ir, seguramente no vamos a ir a Canadá, vamos a ir a Girardot, probablemente no vamos a ir a Santa Marta, vamos a ir a Tuta, Boyacá, que igual hace un frío como si estuviera en Canadá y tenemos mejores paisajes y es a menos de 2 horas de Bogotá. Entonces, cuando empezamos a tener el proceso de la frustración y empezamos a aceptar y empezamos a proponer alternativas que se vuelvan más accesibles, que se vuelvan más sencillas, seguramente vamos a hacer que esa frustración no nos lesione tanto. Y hablemos del miedo. Entonces, resulta que el miedo es como una de las cosas que le hace contraposición a la felicidad. Entonces, resulta que el temor generalmente surge de la percepción del riesgo a perder la vida. Realmente, los otros miedos pareciera que dependen de ese de manera principal, a perder la vida. Y por eso, cuando vemos el desencadenante del temor en perspectiva, seguramente lo que estamos viendo es una sobrevaloración irracional de esto. Y si quieren, en el momento de las preguntas, cuando empecemos en una interacción un poco más abierta, podemos hacer un ejercicio práctico de cómo de verdad el temor es una sobrevaloración irracional a lo que le tememos. ¿Y qué más podemos hacer? Entonces, resulta que hay estudiosos de la música y que además se dedican a ponerle música a la gente y hacerle pruebas de sangre. Entonces ven que la música clásica, sobre todo en particular la música barroca de 60 golpes, facilita la concentración y el aprendizaje. Y la teoría dice que es porque la música barroca simula los 60 latidos por minuto que aproximadamente tiene el corazón estando nosotros en reposo. Entonces, si estamos en reposo, nuestro cerebro está en reposo, allí es donde la amígdala funciona al 100%. Entonces, nos concentramos más, aprendemos mejor, pero no es la única. Entonces, si resulta que un día amanecemos como medio tristes, como que el frío nos tiene achicopalados, ¿sí? Entonces ponemos salsa y nuestro cerebro libera dopamina y adrenalina. O sea, no solo nos gratifica, sino que además nos activa. No tanto para lesionarnos, para mantenernos hipertensos todo el día, pero sí nos activa. Es como una carga de reanimación interna. El rock libera pura adrenalina. Entonces, se recomienda que las personas que viven estresadas, que más bien tienen tendencia a estar malhumoradas o tensas, pues eviten el rock, porque esto lo que va a generar es que se mantenga esos niveles de tensión, esos niveles de contractura muscular, ¿sí? Em, y el reguetón se vio que libera dopamina, o sea, pura satisfacción, ¿sí? Un ritmo tal vez, valga redundancia, muy rítmico, muy cadente, muy, ¿no? O sea, no cadente de decadencia, sino de la cadencia musical, tal vez, el reggae y el reguetón, y liberan dopamina. Entonces, miren que son herramientas supremamente prácticas que podemos poner en marcha en el día a día. Y como hablábamos con Fernando antes de empezar, pues realmente no tiene que ver con el consumismo ni que con todo, para todo lo demás está Mastercard. Respirar es gratis. Bueno, todavía es gratis.
Em, sentarse un momento a oír música, pues hay programas que son eh, gratuitos en internet donde uno puede bajar música. Entonces, fíjense cómo también la música nos hace estar mejor dependiendo de, pues, del ritmo que nosotros escojamos. ¿Qué otras cosas en la vida práctica? Cosas súper sencillas. Uno, comer liviano en la noche. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos mucho, o sea, si tenemos la costumbre de comer de manera copiosa antes de acostarnos, probablemente la sangre se va a ir a tratar de digerir eso que hemos comido y resulta que el proceso de la melatonina se hace mucho más lento. Entonces el sueño se hace pesado, no descansamos, no tenemos la posibilidad de recuperar la energía para el día siguiente. Si ustedes ven, el cuerpo está lleno de articulaciones, o sea, en la mano tenemos un montón de articulaciones, pero también en los hombros, en los brazos, en la cadera, en las piernas. Toda la columna vertebral es supremamente articulada, o sea, cada vértebra con la otra está articulada. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos articulados, estamos hechos biológicamente para el movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir felices? Responder a nuestra naturaleza. ¿Y qué hay que hacer? Pues movernos, caminar, bailar, nadar, saltar. ¿Qué nos gusta hacer? Ahí sí, ¿qué nos hace felices? Hay una persona que habla de la felicidad poniendo orden y ella dice que cuando uno toma algo en las manos, ella es japonesa, es de apellido Kondo, y cuando uno toma algo en las manos y siente el, ella hace, entonces ahí es cuando uno tiene sensación de felicidad. Por eso es que necesitamos buscar movernos para responder a nuestra fisiología. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Escoger primero la buena noticia, porque normalmente le dicen a uno, ¿cuál quiere? ¿La buena o la mala? Y por una razón que yo no me explico, todo el mundo dice la mala, pero ¿por qué la mala? Si resulta que de pronto la buena sea tan buena que la mala ya no importe. Por ejemplo, ¿cuál quiere? ¿Cuál escoge? ¿La mala o la buena? Entonces, claro, la respuesta vital, la mala. Ay, es que se nos olvidó pagar el gas y no lo cortaron. Y la buena, que nos ganamos el baloto, ¿sí? Entonces, pues si quiere, invierta inclusive en acciones de la empresa de gas, ¿sí? Claro, ay, qué mamera, se nos olvidó pagar el gas, ok, vamos a pagar el gas, pero resulta que la buena era mucho más buena que la mala, ¿sí? Estoy poniendo ya un caso exagerado, pero siempre, siempre hay que escoger primero la buena, porque de repente la buena sea la solución a la mala noticia. ¿Qué otra cosa? Plantearse metas cumplibles, pero de todas formas mantener un plan B y C, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que eso nos previene la frustración. Y si no tenemos frustración, pues vivimos en momentos de mayor alegría y con sensación de bienestar, de placer a lo largo de nuestra vida y al final podemos decir que tenemos una vida feliz. ¿Qué otra cosa? Evitar sueños inalcanzables. Ay, yo quisiera irme de vacaciones este diciembre para Fitch. ¿Eso es factible? No. Entonces, no invente bobadas, ¿sí? Eso lo único que va a aumentar es la frustración por lo que no tiene. Pero si usted dice, oiga, chévere irnos en un paseo bien rico y conocer todo el altiplano cundiboyacense, ¿eso es factible? Sí. ¿Y le parece rico? Delicioso. Bueno, entonces evitar los sueños inalcanzables, entre otras porque cuando uno dice, yo sueño ¿con qué? Si al final del sueño lo único que nos queda es despertarnos. Entonces es más chévere tener, y mucho más concreto, tener unas metas que yo pueda ir logrando con unas metas chiquiticas. Y esas metas chiquiticas aumentan mi confianza y al aumentar mi confianza, incrementan mi bienestar. ¿Qué otra cosa? Hacer una evaluación de lo que podemos hacer mejor para mañana y de lo que nos quedó bien hecho hoy. Eso también como que nos reconforta, como que, ay, aquí fallé, pero lo puedo mejorar así, y eso nos abre también posibilidades para evitar la frustración. Evitar ver noticieros antes de acostarse. Esa es una de las cosas que tampoco entiendo y es una práctica frecuente. Cuando vemos noticieros, normalmente no nos dicen los mejores acontecimientos que han pasado, sino que mataron, violaron, robaron, asesinaron, corrupción y todo eso nos queda ahí.
en nuestra cabeza, como dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues si ya aprendimos algo de cómo funciona nuestra anatomía y fisiología cerebral, sabemos que ese tipo de situaciones nos lleva al estrés. Y seguramente si nos todo el recuerdo del noticiero, pues seguramente lo que va a incrementarse es la adrenalina y el cortisol, lo que me mantiene en un estado de hipertensión, de taquicardia, de tensión muscular. Y uno dice, ay, pero ¿qué será que tengo que cambiar el colchón? No, lo que tiene que cambiar es de hábitos, ¿sí? Entonces, esa es otra parte. ¿Qué otra? Evitar películas que generen o incrementen el miedo o la ansiedad. La razón es la misma. Escuchar música que estimule los núcleos de la alegría. Ya sabemos por qué. Y, por supuesto, si todas las emociones negativas lo sienten que lo sobrepasan, pues hay que consultar a un profesional especializado. Y no sé si ustedes saben las consecuencias que trae la felicidad, pero una de esas consecuencias es que tengo mejor salud. ¿Por qué? Porque resulta que no tengo presión alta, hago lo que me gusta, me siento feliz y al sentirme feliz soy más productivo, ¿sí? Y además, como empiezo a ser más productivo, me empiezo a volver más próspero, administro mejor mis finanzas, administro mejor mi tiempo y resulta que soy más proclive al servicio. Entonces, estas son las consecuencias de tener una vida más feliz. Y por supuesto, ustedes que vienen de la mano de San Agustín, pues él ya lo tenía claro desde hace muchísimos años sin tantas pruebas de sangre y nada de eso. Y me permito leerlo. En San Agustín, el camino a la felicidad es la sabiduría que se encuentra en las honduras de uno mismo, que nos muestra a Dios y que se revela a través de la razón. Para él, absolutamente cero dicotomía entre razón, cuerpo y emociones. Todo hacía parte de lo mismo y había que hacer introspección. Entonces, eso, estos son mis datos. Lo que les decía antes de empezar la charla con todo el auditorio, una parte de mi actividad laboral tiene que ver con la participación en el desarrollo de nuevas tecnologías en salud, medicamentos y dispositivos, pero hay otra parte que se dedica a profundizar en terapias complementarias. Y esto de alguna manera me permite ver al ser humano desde una posición más holística. Así que aquí están mis datos en caso que ustedes quieran preguntarme, quieran compartir algo conmigo en un ambiente un poco más privado, de pronto algo que no sea pues para hablar o dialogar en un espacio público. Muchas gracias a todos por la atención y no sé si tengan ahora sí dudas, preguntas, comentarios, aportes. Juanita, sí, efectivamente tenemos algunas preguntas que yo voy a empezar a formularte. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta exposición clara acerca de lo que hay dentro de nosotros, de lo que debemos activar a partir de lo que se encuentra especialmente en nuestro cerebro, pero en general en nuestro cuerpo para poder de alguna manera ayudar en esa parte interna a lograr eso que es la felicidad, la estabilidad, el equilibrio, ¿no? Nos pregunta Santiago Roldán. Santiago Roldán García dice, en atención a lo expuesto, la pregunta es hecha a las 3:50, ya ahí vas terminando. ¿De quién depende la opción por ser feliz? Nos dice Santiago. Pues a Santiago, muchas gracias por la pregunta. La opción de ser feliz, si vemos, es de cada uno. La felicidad no está afuera, los estímulos están afuera, pero cómo los proceso yo es decisión mía. Por ejemplo, si yo voy por la calle, ¿sí? Y alguien me dice, fea, y yo, ¿eh? Bueno, sí, pues no importa. Pero si hay alguien en mi casa a quien yo quiero mucho y me dice, oye, ¿cómo estás de fea? ¿Estás enferma? Ahí enseguida como que, "Ay, estoy fea, ¿sí? Entonces resulta que el estímulo es el mismo. La frase es, estás fea, pero ¿cómo lo proceso
yo es decisión mía. Entonces eso nos lleva a concluir que la decisión de ser feliz es mía, pues mía y de cada uno, ¿no? Ok, bueno, la percepción. Juanita, ay, se me perdió. Ah, bueno, nos pregunta Jessica Tovaría. Jessica Tovaría. Entonces, ¿todas las otras emociones son contrarias a la felicidad o pueden existir conjuntamente? Es que la felicidad no es una emoción, es la alegría, la emoción, ¿sí? La sensación de bienestar. La felicidad es la evaluación que nosotros hacemos de las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Es muy bueno tener otras emociones porque si uno vive todo el día así, pues al final del día ya uno tiene calambre en los cachetes, ¿cierto? Y ya no es feliz sonriendo. Entonces es bueno mantener ese equilibrio entre todas las emociones porque fíjense cómo el miedo nos ha mantenido vivos como especie. ¿Sí? ¿Qué tal? Solo imagínense nuestros antepasados sin miedo. Entonces ven al tigre dientes de sable y van a acariciar al gatico, ¿sí? Se los comen vivos. Entonces fíjense cómo las otras emociones nos mantienen vivos. Fíjense, inclusive hasta la ira es tremendamente productiva cuando la sabemos canalizar. Cuando estamos llenos de ira, estamos llenos de cortisol, llenos de adrenalina, y si la enfocamos, terminamos siendo tremendamente productivos en un tiempo corto, porque eso es como una carrera de tiempo, ¿no? O sea, es un fogonazo donde nos volvemos tremendamente productivos, pero terminamos extenuados, ¿sí? Entonces, todas esas variaciones no es que sean contrarias a la felicidad, sino que si las sabemos enfocar y no nos lastiman, hacen parte de la felicidad. Bueno, Gracias, Jessica, por tu pregunta. ok. Andrés Donato pregunta, ¿a qué se debe que internamente, con actividades específicas, el cerebro libere dopamina? Es decir, ¿por qué algunas personas perciben de manera positiva algo como el rock y a otras les gusta? ¿No sigue como un patrón? Es que se entrecortó la comunicación y Ah, oí a medias la pregunta, perdón. bien. Andrés Donato pregunta, ¿a qué se debe que internamente con actividades específicas el cerebro libere dopamina? Es decir, ¿por qué algunas personas perciben de manera positiva algo como el rock y a otras no les gusta? Volvemos a la subjetividad. Realmente estos son estudios donde hay muchas personas involucradas. No obstante, dentro de los estudios siempre eh, existe la campana de Gauss, ¿no? Hablando de la normalidad, ¿no? Entonces, todos los datos que se agrupan en el centro es lo que se supone se puede extrapolar a la mayoría. No obstante, como en las colitas de la campana de Gauss, son las personas que tienen unas mediciones diferentes. Por ejemplo, a mí no me gusta el rock. Seguramente mi cerebro no libera dopamina cuando oigo rock, pero sí, y curiosamente tampoco uso música barroca cuando necesito estar concentrada. Algo, por ejemplo, que yo uso para la concentración, yo no sé si ustedes han oído el Negro José, pero el Negro José para mí es el himno de la concentración y probablemente una persona que está estudiando dirá, pero esta vieja está enrumbada y no está haciendo nada. Y resulta que el Negro José me pone a mí supremamente productiva porque me permite estar feliz y concentrada. Entonces, el tema de la música es un estudio dentro de esa normalidad que da la campana de Gauss, ¿sí? O sea, la normalidad son todos los datos que se agrupan al centro, pero no olvidemos que hay variaciones hacia los extremos. Ok. Gracias, Juanita. Mira, John Castiblanco nos formula varias preguntas, pero tienen como un hilo conductor las tres preguntas. Sí, entonces él dice primero, dice, ¿se puede explicar qué es el amor como proceso químico en el cerebro? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la particularidad cultural que hace del amor un concepto existencial? Y termina diciendo, si la paz para algunas culturas y ciencias está vinculada con efectos individuales y la sociabilidad,
¿cómo se podría asumir en la sociedad global otros significados no intimistas que contribuyen a la salud mental y a la concordia social? Pero bueno, yo creo que en la misma línea van las dos primeras preguntas, ¿sí, Juanita? Entonces dice John, ¿se puede explicar el amor como proceso químico en el cerebro? ¿Cuál es la particularidad que hace que el amor sea un concepto existencial? Bueno, ahí hay varias cosas y realmente, John Jorge, gracias por las preguntas. Suponía que iban a estar difíciles de responder, pero voy a intentar solamente dar como mi apreciación dentro de un constructo. Entonces, el amor sí se puede definir químicamente y la hormona del amor es la oxitocina. Y esa es la razón por la que se explican por qué las mujeres después de tener muchísimo dolor en el parto, no cogen al peladito y lo estrellan contra el piso, ¿sí? Como uno hace con el martillo, ¿sí? El martillo uno después de machucarse lo estrella contra el piso porque le ha causado dolor, sino que al contrario lo acogen y lo abrazan y, ¿sí? Entonces la hormona del amor es la oxitocina y químicamente se define así. Ahora, el tema de la construcción social y global de la paz y el amor, por supuesto, no tienen que ver con solo la individualidad de mi percepción y mi química cerebral. Sin embargo, si yo soy una persona que vive feliz y además me mantengo saludable y además me mantengo productiva y además de eso soy proclive al servicio, probablemente si reunimos un grupo de personas que sean proclives al servicio, tal vez eso mejore el tema de la sensación de bienestar que nos lleva al amor y a la felicidad de manera global. Y esto pues queda igual abierto a discusión, ¿no? No es la última palabra, es un constructo. Sí, ok. Bueno, vamos a saltar. John Castiblanco, te agradezco las preguntas. Voy a saltar a otra pregunta para darle oportunidad pues a formular las preguntas de todos tus compañeros. El profesor Julio César Rodríguez nos pregunta, Juanita, ¿dónde queda la formación en la óptima frustración? Lo pregunto porque hoy cualquier emoción negativa se convierte en una frustración, en deseo de tirarlo todo y renunciar a los proyectos de vida. Lo que pasa es que es muy importante el ambiente, ¿sí? La química cerebral no se da de manera espontánea, sino si ustedes ven, es muy importante el ambiente donde nos desenvolvemos. Entonces, si nosotros, o bueno, nosotros, digamos, como miembros de una sociedad, logramos encaminar a las personas para el manejo de la frustración, o sea, la gerencia, ¿no? La gerencia de la gerenciación, es que no, es el management, ¿sí? De las emociones, seguramente no vamos a llegar a la frustración si tenemos en cuenta algunos de esos parámetros que se han visto que ayudan a disminuir la frustración, pero no es tampoco de manera espontánea, o sea, necesitamos empezar en la formación de nuestros niños en la casa, seguramente en la primera formación escolar, y eso se mantiene a lo largo de la vida, porque seguramente, ay, sí, yo quiero, no sé, tal vez un buen ejemplo sería la vida del coronel Sanders intentando hacer muchos negocios de culinaria y todos los quebraba. O sea, él tenía una particularidad y es que de verdad era malo para los negocios de cocina y de repente un día, ¡tin! Porque nunca se cansó, porque tenía un ambiente que favorecía y ustedes ven ahora cada 5 cuadras un Kentucky, ¿sí? Entonces, creo que ese ambiente de poder hacer el manejo correcto de las emociones, bien sea la frustración, bien sea la ira, no está mal sentirlas, al contrario, hacen parte del camino de la felicidad. Entonces, si aprendemos a manejarlas de tal manera que no nos lesionen, pues seguramente vamos a tener un mejor manejo. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias Bueno, por... ok, sí, profe Julio. Bueno, hay una pregunta aquí que creo que es la última pregunta. Juanita, no, hay otro mensaje también. Juanita, Santiago Roldán pregunta, ¿cómo ve usted la influencia de la política
la religión en la consecución de la felicidad? Pues la política, la religión y el fútbol son temas supremamente polémicos y polarizantes desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, en ese orden de ideas, creo que tienen un factor preponderante en nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, si ustedes me permiten, voy a intentar hacer un inexplicable con un inentendible. Si la felicidad la vinculamos con la libertad, ¿sí? Que son dos conceptos bien complejos de, de comprender desde la razón, netamente desde la razón, pero si intentamos vincularlas, una de las cosas que más nos lleva a la felicidad es la libertad. Entonces, si yo no me caso con un partido político, es que yo soy amarillo y el verde no me gusta, y es que, mejor dicho, yo me hago matar por el amarillo y voy a matar a todos los verdes, ¿sí? Lo mismo las religiones, si ustedes ven, han habido situaciones, pues nada más miremos lo que está pasando, la cantidad de inmigrantes de Afganistán tienen que ver con un tema de polarización, no solo político, sino también religiosa. Y si ustedes ven qué pasa cuando hay un partido, un clásico en Bogotá, pues miren lo que pasa. Si nosotros nos desvinculamos de esa cadena que nos lleva a la polarización y nos mantenemos libres y equilibrados, probablemente construyamos un poco más hacia el tema de la felicidad. Ok, ok, estoy completamente de acuerdo. Juanita, Cristian Cruz pregunta, ¿cómo afecta la felicidad o la falta de ella a nuestra salud mental? Pues, Cristian, de los síntomas principales de falta de felicidad es, digamos, uno de los síntomas cardinales de la depresión es falta del metabolismo adecuado de la serotonina en nuestro cerebro. Entonces, nos puede llevar a muchas situaciones de salud mental, como depresión, como de pronto ideas suicidas, como, bueno, todas las cosas que nosotros oímos de pronto, que afortunadamente a nosotros todavía no nos han tocado, pero personas que se salen de la realidad y llegan armados a un colegio o a una escuela o a un kinder, matan a todos y luego se suicidan. Entonces, realmente eso es lo que nos tiene la, la, nos, es muy importante el tema de la felicidad en la salud mental. Por eso es que la invitación es que si vemos que la situación definitivamente nos sobrepasa, hay que consultar con un experto, porque resulta que hay personas que se dedican a sacar todas esas emociones que de pronto nos perturban, todas esas emociones que tal vez, o eventos relacionados con esas emociones, pero nunca nos dan la solución. Entonces eso es como coger y sacar la caneca de la basura que uno tenía organizadito allí y la riegan por todo el cuarto, pero nadie ayuda a recoger. Por eso es importante consultar, para no llegar a esos extremos de depresión, ideas suicidas, psicopatías, ¿sí? Ok, muchas gracias, Juanita. Quiero leer un comentario y dar espacio ya pues a la tercera parte de nuestro espacio en esta tarde, que es la presentación bibliográfica de la Biblioteca Fray Pedro Fabio. Dice John Castiblanco, qué gusto escuchar tus respuestas, doctora Juanita. Sin duda seguimos construyendo nuestras nociones acerca de estos asuntos trascendentales en la vida de los seres humanos. Máxime cuando junto a estas experiencias personales como el amor se juntan conceptos tan complejos en la existencia como la resiliencia, la donación y la solidaridad consciente. Les pido disculpas a Laura y también a Ana Isabel, formularon preguntas, pero el tiempo no nos da, discúlpenme por favor, acéptenme la disculpa y Adriana, este momento pues te dejo a ti con la presentación. Ok, pues muy buenas tardes para todos. Primero, pues agradecer el espacio, agradecer a todos los que se encuentran en este momento acompañándonos. Es un gusto contar con la asistencia de todos ustedes en nombre de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación.
los profesores de humanidades, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y la Biblioteca Fray Pedro Pau. Les quisimos traer una pequeñita muestra de exposición de material bibliográfico que esperamos que ustedes puedan consultarlo en el momento que ustedes deseen. Recuerden que nuestra biblioteca es una biblioteca de puertas abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro y fuera del campus universitario. Si avanzamos, Laurita, por favor. Hoy les traemos entonces una exposición con dos temáticas específicas. Una es la felicidad personal y la otra es la importancia de la salud mental. Importante comentarles que les vamos a compartir pues esta presentación. Esta presentación tiene un enlace, o cada uno de los títulos que está mostrando en este momento Laura, que son libros, tienen un enlace para que ustedes puedan ingresar. En esta primera temática que está presentando Laurita es felicidad personal, en donde se presenta una selección detallada de material bibliográfico disponible en nuestra biblioteca a través de nuestros recursos electrónicos suscritos o algunos recursos de acceso libre, donde ustedes van a poder acceder en el momento que ustedes lo requieran. Laurita estaba mostrando algunos libros, algunos de ellos es Industria de la Felicidad, otro es 7 pilares para la felicidad y por último les quería mostrar Ser felices sin ser perfectos. Esos son solo 3 títulos de los que les estábamos mostrando en este espacio. También tenemos una selección de artículos bastante interesantes. Uno de ellos es el rol de la felicidad y el optimismo como factor protector de la ansiedad, según lo que estaba comentando ahorita la doctora Juanita. Nos parece importante que ustedes lo consulten, es un artículo bastante interesante, donde efectivamente los factores de ansiedad nos atacan en muchos momentos y más en una ciudad tan grande como Bogotá, entonces probablemente también con las cargas de trabajo, etcétera, y las diferentes responsabilidades que tenemos, juegan un papel bastante importante. Entonces los invitamos a consultarlo y a leerlo. Otro es satisfacción con la vida, el rol de la felicidad en el trabajo y la vida. Y otro que les traemos es sobre la felicidad y su relación con tipos y rasgos de personalidad. La siguiente temática, Laurita, si avanzas un poquito, es importancia de la salud mental. Les traemos libros y artículos también, como se veía en la anterior exposición que estábamos mostrando, y en esta la temática es importancia de la salud mental, con bibliografía sobre la importancia e incidencia que tiene la salud mental en cada uno de los seres humanos y del entorno. Por lo general pensamos en salud física y no pensamos también que tenemos que velar por nuestra salud mental y nuestra salud comunitaria. Tenemos libros como Viajar para superar las barreras mentales. Sabemos que este libro va a ser de gran interés para ustedes. Otro es Salud mental y trabajo. Y por último, musicoterapia y salud mental, prevención, asistencia y rehabilitación. Sabemos, como lo mencionaba la doctora Juanita, la música también nos ayuda a mejorar o a estar más tranquilos en ciertos momentos de ansiedad, de pronto, de depresión, de angustia, etcétera, que se estén viviendo. Y por último, traemos una selección de artículos sobre la importancia de la salud mental. Artículos como Salud mental en Colombia, la salud mental, una gran incidencia en la salud física, factores que determinan la mala salud en las personas entre 16 y 64 años en las grandes ciudades. Otro es el inestimable costo del estigma de la salud mental. Sabemos que es un estigma y que aún no se piensa o algunas personas piensan que la salud mental no es una prioridad, cuando efectivamente lo es. Si uno tiene alguna enfermedad mental, pues empieza a tener repercusiones en nuestra salud física y lo ideal es mantener una salud física y una salud mental estable. Y por último les traemos los efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población trabajadora. Importantísimo, un tema de gran impacto que obviamente repercute en cada una de las personas que en este momento están trabajando, muy seguramente en los estudiantes también, entonces los invitamos a consultarlos. Por último, les traemos una pequeña muestra de una
publicación realizada por nuestra invitada, la doctora Juana Tobos Otálora. Es una publicación realizada por ella en la revista Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada, en el cual también ustedes podrán darle clic y podrán ingresar a este material y conocer el artículo que ella publicó en esta revista. Por último, pues los invitamos a consultar nuestros recursos electrónicos, a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir las redes sociales de la Oficina de Relaciones Internacionales, las redes sociales de la Biblioteca Fray Pedro Favo. Nos encuentran en Instagram y en Facebook, y también estamos promocionando nuestra red social académica de biblioteca que se llama Bookly, que lo encuentran en la página principal de la biblioteca. Entonces, cualquier inquietud, cualquier sugerencia o necesidad que tengan con la biblioteca, ustedes nos pueden consultar. Estamos trabajando en este momento directamente en nuestra biblioteca de la sede Tagaste, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ustedes podrán asistir a las instalaciones y empezar a hacer uso de las mismas. Muchas gracias, y les estaremos compartiendo esta exposición de material bibliográfico para que se puedan deleitar con algunas de las publicaciones que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Gracias. Adriana, muchísimas gracias por esta presentación, y ahí está, muchachos, profes, material bibliográfico que puede ayudarnos un poco en esta reflexión acerca de la salud mental y la felicidad. Juanita, entonces, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero invitar a los participantes y a los profesores, especialmente a los profesores, para que con sus estudiantes puedan acompañarnos en los dos eventos que nos faltan durante este mes de septiembre, y especialmente en la semana que hemos denominado Semana por la Paz. El miércoles, pasado mañana, 22 de septiembre, tendremos en el espacio de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, un espacio, incluso físico, que hemos denominado espacio de reconciliación y de paz, y se nos ha venido a la cabeza la idea de darle un nombre a este espacio, y ese nombre es inspirado en el profesor John Jairo Ayos. John Jairo Ayos, quien fue parte de nuestra Facultad de Humanidades, profesor de Humanidades, director de Filosofía, y que el año pasado pues fue llamado por Dios a su presencia, y este espacio vamos a llamarlo Tallitos, en homenaje a John Jairo Ayos, Tallitos de Amor. Entonces, de 3 a 4 de la tarde, quienes quieran acompañarnos incluso física, presencialmente aquí en la Agustiniana, los esperamos el miércoles 22. Y el día jueves, un conversatorio académico con el tema de la Constitución de 1991, Constitución que tal vez los estudiantes que estén aquí no pudieron haber sido testigos de la misma, porque son muy jóvenes en su inmensa mayoría, pero que los que no somos tan jóvenes sí vivimos y firmamos y elegimos personas para que fueran parte de esa famosa constituyente. En 1991 se escribió la constituyente que en este momento nos rige. Pues tendremos en la universidad a 3 de estos constituyentes o estos constitucionalistas. Antonio Navarro Wolf, la doctora Aida Abella, senadora de la República, y el señor Lorenzo Muelas, quien en ese entonces representó a las comunidades indígenas del Cauca y Nariño. Bien, mis apreciados estudiantes, muchísimas gracias, profes, a ustedes, con todo el entusiasmo y las ganas, como siempre, acompáñennos en estos eventos. Juanita, muchísimas gracias por todo. Agradezco a las personas que han participado, los que han intervenido, los que han hecho preguntas. No a todo el mundo se le puede complacer, pero bueno, pues Juanita, muchísimas gracias. El micrófono para ti, un momento. Muchísimas gracias para todos, y nuevamente, de verdad, para mí fue un gusto estar en este espacio académico, y en lo que yo pueda colaborarles, mis datos quedan abiertos y disponibles en lo que les pueda servir. Bueno, Juanita, que estés muy bien. Un saludo a todos, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo miércoles. Este miércoles.
Chao, chao. Dripping like water.